El reloj de pulsera de Lucía marcaba las 2:17 de la madrugada. La brisa marina, cargada de salitre y un tenue aroma a jazmín de algún jardín cercano, le acariciaba el rostro, mientras apresuraba el paso por la calle desierta. Una farola solitaria, con su halo amarillento y tembloroso, era su única compañía en ese tramo final hacia casa. La iglesia de San Esteban, imponente y silenciosa a su izquierda, parecía un gigante dormido bajo el manto estrellado. Siempre había sentido una mezcla de respeto y cierto escalofrío al pasar junto a aquel templo de piedra antigua, especialmente de noche. Sus muros centenarios parecían susurrar historias olvidadas, ecos de plegarias y lamentos que se habían ido acumulando con el paso del tiempo. Esta noche, la sensación era más intensa, una inquietud sutil que le erizaba el vello de los brazos a pesar de la suavidad de la brisa. Su casa se encontraba al final de la calle y debía pasar forzosamente por ahí, o dar una vuelta mucho más larga y absurda. Fue entonces cuando la oyó. Una voz femenina, baja y melodiosa, pero con un timbre que parecía resonar desde otra época. No era un grito ni una llamada de auxilio, sino una súplica suave, casi un lamento arrastrado por el viento. Lucía se detuvo en seco, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Miró a su alrededor, la calle seguía desierta, la iglesia permanecía inmóvil en su penumbra. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, su voz, apenas un susurro en el silencio de la noche. La respuesta llegó casi de inmediato, surgiendo de la oscuridad que envolvía el lateral de la iglesia. Por favor, joven, ¿podrías acompañarme un trecho? Temo a una presencia maligna que ronda estos lugares. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La voz tenía una cadencia extraña, un ritmo pausado y un vocabulario que no encajaba con el habla cotidiana. Lentamente, con una mezcla de curiosidad y una punzada de aprensión, se acercó al origen de la voz. Una figura emergió de la sombra. Era una mujer joven, de una belleza pálida y etérea, con unos ojos oscuros y profundos que parecían contener siglos de tristeza. Vestía ropas largas y oscuras, de un corte arcaico, con mangas amplias y un tejido que parecía susurrar al moverse. Su cabello negro, liso y brillante, le caía en cascada por la espalda, enmarcando un rostro de una serenidad melancólica. ¿Quién eres?, preguntó Lucía, manteniendo una distancia prudencial. Soy un alma en tránsito, respondió la joven, su voz apenas un hilo. Y esta noche, una sombra oscura me persigue. Tu presencia, tu luz, podría mantenerla a raya. Solo un pequeño trecho, hasta el final de la calle. A pesar de lo extraño de la situación, algo en la mirada de aquella mujer, una vulnerabilidad palpable y una profunda tristeza, movió a Lucía. La idea de dejarla sola en la oscuridad, presa de un miedo tan intenso, le resultó más perturbadora que la rareza de su aparición y su lenguaje. Está bien, accedió Lucía, aunque una punzada de incertidumbre le recorrió el estómago. Te acompañaré. La joven esbozó una leve sonrisa, una sombra fugaz de dulzura en su rostro pálido. Gracias, gentil alma. Que los cielos te lo recompensen. Comenzaron a caminar juntas, en silencio, por la acera desierta. La joven misteriosa se movía con una gracia espectral, sus ropas apenas rozaban el suelo. El silencio entre ellas era denso, cargado de una tensión palpable. Lucía no sabía qué decir, qué preguntar. La atmósfera era tan irreal que sentía como si estuviera inmersa en un sueño. Finalmente, la joven rompió el silencio. Su voz, aunque suave, tenía ahora un tono más grave, casi como si se preparara para compartir un peso muy antiguo. Hace mucho tiempo, en esta misma tierra que ahora pisamos, existía una joven como tú. Alegre, llena de vida,
con sueños que danzaban en sus ojos como luciérnagas en la noche. Lucía escuchaba en silencio, la piel de sus brazos, erizada. Amaba la vida con una pasión desbordante, continuó la joven, su mirada fija en la oscuridad que se extendía ante ellas. Amaba el sol, la danza de las hojas en el viento, el canto de los pájaros al amanecer, y amaba a un hombre. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar la última palabra. Lucía sintió una punzada de empatía, una conexión inexplicable con la tristeza de aquella desconocida. Pero su amor no era puro. Estaba teñido de una oscuridad que ella no pudo ver hasta que fue demasiado tarde. Él era hermoso, sí, con la belleza engañosa de una flor venenosa. Prometía el cielo, pero en su corazón anidaba una sombra, una sed insaciable de poder y control. La joven hizo una pausa, como si reviviera el dolor de aquella antigua historia. La luz temblorosa de otra farola iluminó brevemente su rostro, revelando una expresión de angustia profunda. La engañó con palabras dulces, la envolvió en una red de falsedades. La aisló de su familia, de sus amigos, de todo lo que le daba alegría. Poco a poco, su luz se fue apagando, consumida por la oscuridad que él irradiaba. Lucía sentía un nudo en la garganta. La historia, contada con esa voz antigua y cargada de emoción, la estaba absorbiendo por completo. Él la manipulaba, la humillaba, la hacía dudar de su propia cordura. Le robó su alegría, su confianza, su propia alma. Y una noche, en este mismo lugar, cerca de esta iglesia que ahora nos observa en silencio, la llevó con engaños. La voz de la joven se convirtió en un susurro helado. Lucía sintió un escalofrío que no provenía del frío de la noche. Allí, bajo la sombra de la cruz, él la traicionó de la manera más cruel. Le arrebató lo más preciado que poseía, su vida. Un silencio sepulcral cayó entre ellas. Lucía sentía el corazón latiéndole con una violencia dolorosa. La imagen de aquella joven antigua, víctima de una traición tan terrible, la conmovió profundamente. Su espíritu quedó atrapado en este lugar, continuó la joven, su voz ahora apenas audible. Atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos, buscando justicia, buscando paz. Pero la sombra que le arrebató la vida, también permanece aquí, alimentándose de la oscuridad y el sufrimiento, buscando nuevas víctimas a las que someter. La joven se detuvo, justo al final de la calle, frente a la casa de Lucía. La miró con sus ojos oscuros y penetrantes, y Lucía sintió como si le estuviera viendo a través de ella, hasta lo más profundo de su ser. Por eso temo. Porque esa sombra reconoce la luz hermosa en los corazones vivos, y busca extinguirla, como lo hizo conmigo hace tanto tiempo. Lucía se quedó paralizada, sin saber qué decir. La historia era tan vívida, tan intensamente contada, que sentía como si hubiera presenciado aquella antigua tragedia. La belleza espectral de la joven, su lenguaje arcaico, la intensidad de su miedo, todo contribuía a una atmósfera irreal y perturbadora. ¿Quién eres tú?, logró preguntar Lucía, su voz temblaba ligeramente. La joven le dedicó una mirada triste, casi compasiva. Soy el eco de aquella joven. El espíritu que quedó atrapado. Y esta noche, la sombra se ha vuelto más fuerte. Un escalofrío helado recorrió la columna vertebral de Lucía. La implicación de sus palabras era escalofriante. Gracias por tu compañía, gentil alma, dijo la joven, su voz ahora un susurro casi inaudible. Tu luz me ha protegido durante este trecho. Ahora, debo intentar encontrar mi camino. Con una lentitud fantasmal, la joven comenzó a desvanecerse, su figura etérea difuminándose en la oscuridad como una niebla matutina disipándose con los primeros rayos de sol. En cuestión de segundos, no quedó nada. Solo la calle desierta, la farola temblorosa y el silencio opresivo de la noche. Lucía se quedó allí, inmóvil, con el corazón latiéndole desbocado. La historia, la presencia de aquella joven,
su desaparición, todo era tan irreal que dudaba si lo había soñado. Pero la punzada de miedo en su pecho, el escalofrío que aún recorría su cuerpo, le decían que había sido real. Con las piernas temblorosas, corrió los pocos metros que la separaban de la puerta de su casa, entró y cerró con llave, apoyándose contra la madera fría mientras intentaba calmar su respiración agitada. A la mañana siguiente, Lucía contó a su familia lo que le había ocurrido. Su madre la miró con preocupación, su padre negó con la cabeza con una sonrisa incrédula. Sus amigos se rieron, sugiriendo que había tenido una pesadilla muy vívida o que se había dejado llevar por la sugestión al pasar junto a la vieja iglesia de noche. Una mujer vestida de forma extraña, hablando como si fuera de otra época, y luego se desvaneció, dijo su novio, Pablo, entre risas. Lucía, creo que necesitas dormir más. Nadie la creyó. Intentó convencerlos, describiendo con detalle el rostro pálido de la joven, sus ropas oscuras, la cadencia extraña de su voz, la intensidad de su miedo. Pero cuanto más intentaba explicarlo, más incrédulos parecían los demás y más se burlaban de ella. Con el tiempo, Lucía comenzó a dudar de su propia cordura. ¿Había sido solo un sueño muy real? ¿Una alucinación producto del cansancio y la sugestión? Intentó olvidar lo sucedido, enterrarlo en lo más profundo de su memoria. Pero una noche, varias semanas después, mientras caminaba de regreso a casa con Pablo, pasaron junto a la iglesia de San Esteban. Pablo, recordando la historia de Lucía, hizo una broma al respecto. «Cuidado, Lucía», dijo con una sonrisa burlona. «No vaya a ser que tu amiga fantasma te pida otra vez que la acompañes». En ese preciso instante, una ráfaga de viento frío recorrió la calle, y parpadeó momentáneamente la luz de la farola más cercana. Ambos se detuvieron en seco, sintiendo un escalofrío inexplicable. Y entonces, Pablo la oyó. Una voz femenina, baja y melodiosa, con un timbre que parecía resonar desde otra época. «Por favor, gentil alma, ¿podrías acompañarme un trecho? Temo a una presencia maligna que ronda estos lugares». Pablo se quedó paralizado, su sonrisa burlona congelada en el rostro. Miró a Lucía con los ojos muy abiertos, el miedo reflejado en su mirada. Lucía sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. Reconocía esa voz. Era la misma que la había abordado aquella noche. Lentamente, ambos giraron la cabeza hacia la oscuridad que envolvía el lateral de la iglesia. Y allí, emergiendo de las sombras, vieron la figura. Una mujer joven, de una belleza pálida y etérea, vestida con ropas largas y oscuras. Su cabello negro, liso y brillante, le caía en cascada por la espalda. Pero esta vez, sus ojos oscuros no reflejaban tristeza. Estaban fijos en Pablo, con una intensidad gélida y una expresión de un odio ancestral. Y antes de que ninguno de los dos pudiera reaccionar, la joven habló de nuevo, su voz ahora cargada de una furia contenida que heló la sangre en las venas de Lucía. «Eres tú tienes su luz, la luz que me fue arrebatada». Con una velocidad sorprendente, la figura se transformó en una sombra que se abalanzó sobre Pablo, y un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Lucía, paralizada por el terror, solo pudo observar cómo su amigo era envuelto por la sombra oscura y cómo su cuerpo caía inerte al suelo. Cuando la policía llegó minutos después, alertada por los vecinos que habían oído el grito, encontraron a Lucía en estado de shock, balbuceando incoherencias sobre una mujer fantasma y una antigua tragedia. Junto a ella yacía el cuerpo sin vida de Pablo, sin signos visibles de violencia. Nadie creyó su historia. La atribuyeron a la histeria y al trauma. Lucía fue internada en un hospital psiquiátrico, donde pasó el resto de sus días intentando explicar lo que había visto, lo que había oído. Pero sus palabras caían en oídos sordos.
La iglesia de San Esteban siguió erguida en la oscuridad de la noche, guardando silencio sobre los secretos que albergaban sus muros centenarios. Y a veces, en las noches más oscuras, algunos transeúntes juraban escuchar un susurro melancólico arrastrado por el viento, una súplica suave buscando compañía en la eterna oscuridad. Y una sombra, fría y vengativa, acechando en las inmediaciones.